Bueno, buenas noches. Yo, al hilo que mi compañero don José Aguilera ha querido decir, desde Democracia Real ya queremos dar las posibles causas, aunque no únicas, de la situación actual del campo. Como digo, no son únicas, evidentemente habrá otras, pero sí son bastante influyentes. Creemos que las causas principales de la situación actual del campo es el monocultivo y las subvenciones mal planteadas y fuertemente ligadas a este. Y para demostrar la palabra, quisiera citar a dos autores y lo que dicen esto. El primero es David Landa, que es profesor de Ciencia e Historia Económica en la Universidad de Harvard. En su libro Progreso Tecnológico y Revolución, el profesor Landa habla de los comienzos de la Unión Europea. En estos comienzos se le concedió la subvención a los agricultores puesto que no podían competir con el libre mercado que se estaba imponiendo en el mundo. Y dice textualmente el profesor Landa: se les concedió la subvención porque los campesinos sumaban mucho poco. Y dice el profesor Landa también que a cada región se le asignó un tipo de cultivo, el monocultivo, en función de la ventaja comparativa que tenía esa región por el conocimiento, la tradición, etcétera, en la cosecha de ese cultivo. Esa ventaja comparativa que llaman los economistas y algunos expertos es la excusa que se reviste de verdad científica para imponer el monocultivo. También voy a citar a Adam Smith, que si ustedes no lo conocen, fue filósofo en 1700, finales de 1700. Dicen que era uno de los padres de la economía y es el auténtico y verdadero gurú, mesías o líder, como ustedes lo quieran llamar, del neoliberalismo. En su libro La riqueza de las naciones decía sobre el monopolio, y verán ustedes que Adam Smith ya no está neoliberal. Dice, y cito textualmente: cuando existen corporaciones exclusivas, quizás resulte conveniente regular el precio de lo más necesario para la vida. Es decir, que el gobierno debería regular el precio ante el abuso de las grandes distribuidoras, cosa que ningún partido político mayoritario, ni por supuesto la Unión Europea, piensa hacer. También decía sobre la importación y la exportación, porque ese es el mantra del monocultivo. Se cultiva una sola cosa, usted la exporta. Dice, ponía un ejemplo sobre el tabaco y decía: se podría cultivar una amplia variedad de productos en la fértil Europa, pero resulta más rentable a los gobiernos importarlos, porque se cobran aranceles e impuestos, ya que grabar con impuestos a los diferentes campesinos, si lo cultivan a nivel local, resultaría bastante más complicado. Trasladando esto en estos días, para que ustedes entiendan, ese impuesto beneficio del que hablaba de mí lo recauda el intermediario y el gobierno, que es el que comercia con nuestro aceite y nos trae el resto de productos que se podrían cultivar aquí y que me consta que hace mucho tiempo se cultivaban aquí. Por último, decía Smith sobre la importancia de la agricultura en el mundo. Hablaba sobre Estados Unidos, Inglaterra, otro país que ahora mismo no recuerdo bien. Decía que esos países habían llegado a ser los más ricos que nunca conoció el mundo. Y no por su comercio exterior, exportación e importación, sino por la modernización de su agricultura y su industria. Y Smith critica fuertemente el comercio exterior, le voy a poner un ejemplo, porque si nosotros por cada litro que vendemos al exterior tenemos que comprar otro producto al extranjero, que nosotros no cultivamos, o no tenemos. Con lo cual la riqueza que se genera en la región es cero. Solo decía la misma. Si ustedes se dan cuenta, voy a poner un ejemplo, los países que son semidesérticos, tienen escasa tierra productiva, o aquellos donde el Fondo Monetario Internacional ha impuesto el neoliberalismo del monocultivo para la exportación, qué casualidad, resulta que son los más pobres del mundo. Entre ellos tenemos Costa Rica con el monocultivo del azúcar, Somalia, que en los años 70 era autosuficiente en agricultura, hasta que llegó el Fondo Monetario Internacional y ya sabemos cómo está Somalia. Haití, que es casi un desierto, y el ejemplo de Almería. Almería era un desierto hasta que la tecnología y la modernización nos implantó. Por lo que se demuestra que la agricultura es muy importante y la investigación y la innovación más todavía. Como muestran los ejemplos anteriores, el monocultivo es una auténtica ruina. Pero además,
como he citado antes, otra de las causas han sido la manera en que se dan las subvenciones hoy día. Que creo que creemos que ha sido un gran error. Ya que esta, en vez de dársela al productor, se deberían de haber organizado de otra manera, al productor del monocultivo, habiendo dado a la agricultura y a la diversidad de cultivos. No solo a cultivar, sino a mejorar las técnicas agrícolas, investigar nuevos aprovechamientos que están haciendo varias universidades de los residuos. Utilización de los subproductos. Nuevas aplicaciones cosméticas, energéticas, incluso en la industria mecánica, etc. Y por supuesto, tendrían que haber una subvención para que las cooperativas hubieran desarrollado toda la cadena de producción, distribución y venta. Un estilo de lo que hace Rocky que, por lo visto, le va bastante bien. ¿Qué hubiera supuesto esto para las distintas zonas agrícolas? Pues bien, una cosa que no le gusta a muchas multinacionales, que es la autosuficiencia alimentaria, reducción de las importaciones, menos gasto energético, menos gasto en abono, menos gasto en fitosanitario, creación de industria auxiliar de fabricación de maquinaria, fabricación de conservas de todos nuestros productos, fabricación de, como digo, de productos derivados, cosméticos, medicina, etc. Pero esto significa, como decía Ana, la menor posibilidad de recaudar impuestos y menos comercio exterior, que, como ustedes saben, lo controlan las grandes distribuidoras y fondos de inversión. Y, por supuesto, menos posibilidad de controlar y manipular el mercado que ya tienen estos de posible. Muchos de ustedes pueden opinar que la diversificación es bastante complicada. La diversificación de cultivos, que se produciría menos, etc. Pero si ustedes echan un vistazo a lo que hacen las grandes compañías y tomando como ejemplo algunas que cotizan en bolsa, verán que prácticamente todas las grandes compañías hacen caso de la madre naturaleza y diversifican su negocio de inversión, ya que esto hace que si una parte del negocio cae, tiene otro tipo de negocio que puede sustentar a esa empresa e incluso salvar de la quiebra al negocio que ha caído. Voy a dar varios ejemplos. El primero son los bancos. Como ustedes saben, los bancos no se dedican a guardar dinero. Tienen negocios en construcción, en cadenas de televisión, en otros bancos extranjeros, en fondos de inversiones, los famosos hedge funds de materia prima, petróleo, maíz, etc. Y por supuesto en el gran negocio armamentístico y de la droga. La empresa ACS de Florentino Pérez es una constructora con dinero público, pero también una empresa de instalaciones, tuvo su división de compañías de teléfonos móviles, gestiona servicios públicos como recogida de basura y por supuesto está metida en el tema de la energía en gas natural, entre otros. Unilever, empresa inglesa, es una de las grandes distribuidoras alimentarias y tiene también negocios en cosmética, productos de limpieza y una amplia gama. La constructora OHL, una de sus filiales, que ustedes pueden ser que les suenen, es Fertiberia, es decir, la empresa de agua. Abengoa, una empresa sevillana, tiene negocios en energía, en construcción, en instalaciones, en producción de agua, etc. Algo parecido también ocurre en la empresa nacional de la familia Entrecanales. Sasilva de Mozo está metida en Resort, es una constructora y también se dedica a los servicios. Incluso la famosa industria de Amancio Ortega, el hombre más rico de España, incluso ya pensando en diversificar su negocio al tema de energía renovable. O la empresa, por último ya me acabo, FCC, de la hermana Coplón, que tiene una filial, que no sé si a ustedes les sonará el nombre, que se llama Acuaria, que controla la agua pública de casi toda España. En fin, acabando, se han dado ustedes cuenta que las grandes empresas sí diversifican su negocio, mientras que los lobbies que ellos tienen en Bruselas nos imponen a nosotros el monocultivo. Con esto acabo mi intervención. Muchas gracias.